Panorama del Antiguo Testamento. Recordarán ustedes en esa primer clase que lo que hicimos simple y sencillamente fue hablar de dos objetivos principales para esta clase, y esos objetivos principales son poder realmente conocer una cronología de lo que es la Sagrada Escritura, hermanos. Y en segundo lugar, en esta clase vamos a estar también destacando repetidamente algunas aplicaciones prácticas, de tal forma que esto no solamente es teoría, hermanos, esto también son principios prácticos para ponerlos por obra. Pero en lo que vamos buscando, ahí en sus bosquejos, es lo que vamos a estar viendo en esta noche. En lo que vamos buscando, el segundo libro de Samuel 23 del 8 al 10. Vayan buscando ese pasaje, hermanos. Porque también les estaba comentando que de verdad qué necesario es conocer la palabra. Qué necesario es conocer la Escritura. Y para esta clase y para esta ocasión estamos conociendo, digamos, y eso es lo que el Señor ponía en nuestro corazón, apenas conocer la estructura básica, hermanos, de la palabra. La estructura. Y es como hace un tiempo una hermana nos puso un ejemplo con una naranja. No sé si alguien traiga una naranja, no sé. Pero en la naranja básicamente hay tres elementos: cáscara, lo que es la fruta en sí, la pulpa, y después hay un tercer elemento muy importante y muy pequeño que es las semillas. Entonces, en conjunto todo eso es una naranja, ¿sí? ¿Quién, si va al mercado, quién de nosotros a comprar un kilo de naranja y se da cuenta que llega ahí al mercado y vamos a decir que tienen la naranja ahí expuesta, pero se dan cuenta ustedes que no tiene cáscara, que está pelada? Yo no sé, pero yo no me animaría del todo a comprar una naranja así que ya está. Yo quiero la naranja completa con su cáscara, aunque finalmente ¿cuánto se come la cáscara de una naranja? ¿Verdad que no? No. Pero finalmente todo eso es la naranja en sí. Entonces la cáscara también es importante. En esto de panorama del Antiguo Testamento, hermanos, muy apenas estamos viendo, digamos, lo que es la cáscara. No nos estamos metiendo un poco a lo que es la fruta en sí, la pulpa. Y hermanos, la semilla, que sin semilla pues es imposible que esa naranja hubiera dado a luz un árbol, una planta, un árbol y después un naranjo. Todo es importante, ¿no? Y es como si estuviéramos nada más para estas 6 clases en la pura cáscara, hermanos, pero imagínense si no conocemos por lo menos la cáscara. ¿Creen que pasaremos a los otros fruta, pulpa y luego semilla? Y es así con la palabra, hermanos. Estructura de la palabra, luego su contenido y luego lo más importante y lo que tiene la vida, ¿qué es, hermanos? La semilla, y la semilla es Cristo Jesús, Señor nuestro. La semilla es Cristo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que toda la Escritura habla de Cristo, toda la Escritura apunta a Cristo, hermanos, desde la cáscara. Pero hay veces, insisto, que ni siquiera la estructura, hermanos, entonces queremos que el Señor nos siga capacitando. ¿A qué punto? Miren este pasaje que el Señor ponía en mi corazón en estos días, hermanos, donde se habla de los valientes de David. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Verso 8 del 23, segundo de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y después ahí se habla acerca de un hombre que se llamaba Eleazar. Verso 9 dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Verso 10.
Este se levantó e hirió a los filisteos. Observen esto, por favor. Hasta que su mano se cansó, y miren, y quedó pegada su mano ¿a qué? A la espada. Hermanos, en la palabra de Dios, ¿qué simboliza la espada? Uno de los simbolismos de la espada, ¿cuál es según Efesios en la armadura de la fe? Dice que la espada es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos el caso de este hombre que era, hermano, tan bueno con la espada al punto que dice que en cierta ocasión con su espada hirió a tantos filisteos, hermanos, que esa espada se le quedó pegada ¿a qué? A la mano. Yo no sé ahí, hermanos, pero lo que yo alcanzo a ver es a un guerrero, a un siervo de Dios, siendo uno con su espada. Hermanos, ¿saben qué quiere el Señor? El Señor quiere que su palabra se pegue a nuestra mano. Yo les pregunto, hermano, ¿estaría bien relacionado este tal personaje con su arma, con su espada? Sí la conocías. Yo no sé si han visto, por ejemplo, a veces personas que ya son muy diestras, por ejemplo, en un deporte, y dicen, yo sin mi guante, yo no puedo, sin mi guante. En el caso del béisbol, por ejemplo. No, yo ese guante, si no me dan mi guante o mi bat, yo no me siento seguro, y quieren porque han desarrollado tanta habilidad y destreza que prácticamente son uno con su instrumento. O en el caso de los músicos igual. No, es que yo ya estoy muy acostumbrado a mi guitarra, por ejemplo. Si me dan otra guitarra, yo no le piso bien las cuerdas, yo no le... hasta la posición, o sea, están tan compenetrados con su instrumento que prácticamente son uno con el instrumento. Entonces aquí vemos a un hombre, hermanos, que era uno con la espada. Yo me imagino ahí a este hombre de pronto sentado antes de ir a la batalla ahí, dándole mantenimiento allá a la espada. Tal vez le pasó ahí una piedra o no sé qué utilizarían para sacarle filo. Ahí sentado, limpiando su espada, conociendo. Yo me lo imagino antes de ir a la guerra. Así como a veces vemos en las películas, ¿no?, que están practicando ahí y con su espada de tal manera que se le llegó a quedar la mano pegada. ¿A qué, hermanos? Conocía bien su espada. ¿Cuánto conoces la espada? ¿Cuánto conoces la palabra? ¡Qué responsabilidad! Como hijos de Dios, como creyentes, y todavía cuán gran responsabilidad como siervos de Dios. Tu espada. ¿Cuánto conoces tu espada? Que la espada se quede pegada a tu mano. Es lo que quiere el Señor para su pueblo. Un pueblo que sea uno con su espada. No, pero yo no participo en el ministerio de la palabra, hermano. Esto no es de si participamos en un ministerio de enseñanza o no. Esto, hermano, es por conocer a Dios y a su palabra. Y los que ya tienen llamado, doble responsabilidad. ¿Qué importa que si no conoces técnicas de evangelismo, que si no conoces técnicas para crecimiento, que si no conoces técnicas para el curso de esto, y que si no eres muy habilidoso para las redes sociales o la tecnología, y que si no conozco esto y que me siento en desventaja? Dios está llamándonos a conocer la palabra. Que la técnica, que esto y que lo otro. Aquí dice algo muy diferente, que el Señor quiere que seamos uno con la espada. ¿Cuánto la conocemos? Por lo menos, hermanos, la estructura. Y yo creo que si no conocemos aún la estructura, yo creo que ya es tiempo del Señor diciendo, mira, tu enfoque principal es en mi palabra.
Lo que te quiero es en la palabra. En la palabra. Es muy fácil, hermanos, a veces estar sirviendo a Dios, hacer ministerio sin la palabra. Podemos estar haciendo mucha obra. Podemos estar haciendo mucha actividad. Pero aquí el Señor, que no es malo y que el Señor nos manda a hacer mucha actividad. Pero hermano, lo principal, lo primordial es la palabra. A este punto, mira qué destreza, mira qué unidad de ese hombre con la mano pegada a su espada. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan, hermanos, que esa mano se pegue a la espada? Que la tengas, hermanos, ceñida a la espada, bien conocida, desde la cáscara, desde todo. Sé un experto conocedor de la palabra. Domina la palabra. Es lo que el Señor quiere para su pueblo. Y entonces, hermanos, para ir avanzando y pasar al punto primero, y vamos a ver únicamente 2 puntos principales. Y el punto primero, hablando de estructura, recuerden que lo que queremos hacer, insisto, en esta enseñanza, en esta clase es por lo menos conocer la estructura, conocer la cronología de la palabra del Señor. Y yo les puse ahí en el primer punto una división de libros que es la más común, una división de libros que es la más típica y más tradicional, y de hecho la mayoría de las Biblias están divididas así, en esa forma, en esa manera, hermanos. Y vamos a verla, miren, así está dividida. De hecho, tu Biblia, la traigas física o en una manera virtual, mira cómo está dividida, así la vas a encontrar. Por lo menos en el Antiguo Testamento, por ahora es panorama del Antiguo Testamento. Y claro que todas las Biblias inician con Génesis y van a terminar, hermanos, por ejemplo, en los libros proféticos menores, con ese libro que se llama Malaquías, ¿verdad? Y así está la división, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Pentateuco quiere decir 5 libros, los primeros 5. Después vienen los libros históricos, y ahí ellos clasificaron de Josué a Esther. Sin embargo, aquí es donde comienza el problema, porque esta no es una cronología correcta de los libros históricos. Ahí vas a ver, por ejemplo, los últimos 3 libros que dice Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí se fijan? El asunto con eso es que ahí ya se perdió la cronología. Ahí ya se extravió. Así no es la cronología bíblica. Después vienen los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y uno tiende a pensar que en la historia o en la cronología, después de Esther sigue Job. O puede alguien llegar a pensar así, yo lo pensé. Y el asunto es que después de Esther no sigue Job. No es la cronología así. Este es un acomodo que así lo hicieron algunas personas, pero no es así. Después los libros proféticos, que le ponen libros de proféticos mayores o los profetas mayores, y ponen ahí 5 libros. Sin embargo, tampoco esos libros están así en cronología. Y después vienen los libros proféticos menores. ¿Por qué los llaman así? Porque los menores tienen menor cantidad de texto que los otros mayores, y dijeron, bueno, vamos a ponerles profetas menores. No obstante, tampoco siguen una cronología, hermanos, y mucho menos los mayores tampoco. Y después ya se termina y sigue el Nuevo Testamento. Por lo pronto no nos vamos a meter al Nuevo Testamento. Entonces aquí hay un asunto, aquí hay una situación, y es que, hermanos, esa no es una cronología para el Antiguo Testamento. Entonces lo que queremos hacer es, por lo menos en esta clase, hermanos, que si ustedes todavía no conocen cómo es una cronología
bíblica del Antiguo Testamento, pues por lo menos, hermanos, sí podamos irnos con un conocimiento de cómo están los libros acomodados. Está bien básico, ¿sí? Eso es algo bien básico, pero generalmente no se conoce. Como les pregunté la semana pasada, en la última clase, ¿cuál es el primer libro en ser escrito? ¿Cuál fue el primer libro en ser escrito, hermanos? ¿Alguien puede participar? Los que ya saben, todavía no participen. ¿Cuál fue el primer libro en ser escrito de la Biblia? Génesis. Hay dos aquí. Génesis y Job. ¿Verdad? Hay dos opiniones. Y hasta el sábado pasado la mayoría estaba en Génesis. Pero el primer libro en ser escrito fue Job. El primer libro en ser escrito es Job. Muchos siguen pensando que, y está bien, qué bueno que participaron, para eso estamos, para aprender. Génesis no fue el primer libro en ser escrito. Job vivió aproximadamente 500 años antes que Moisés. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde está eso? Demuéstrenmelo. Ahorita lo vemos. Job vivió por lo menos 500 años antes que Moisés. Por lo tal, cuando se comienza a escribir la historia de Job, imagínense, Moisés todavía, hermanos, no estaba ni planeado, ni había intención de que un día llegara ahí alguien llamado Moisés, y Job nunca pensó en un personaje llamado Moisés, que Moisés va a escribir, ¿sí?, el libro de Génesis y otros libros. Sin embargo, lo que sí tenemos en el libro de Génesis por parte de Moisés, hermanos, es que Moisés escribe unas cosas anteriores al nacimiento de Job. Pero el libro más antiguo de la Biblia es Job. Entonces, desde ahí ya puedes ir ordenando tu Biblia y leyendo en primer lugar, aunque vamos a ver una cronología sugerida a continuación, poniendo, hermanos, aquí el orden correcto en el que se escribieron los libros, aunque la historia de Job está incluida en el mismo libro del Génesis. Ahorita lo vamos a ver un poco, vamos para allá. Entonces vamos al punto segundo ahí en sus bosquejos, y aquí es donde vamos a comenzar a desarrollar un orden sugerido de los libros, y tenemos ahí como número 1 Job, ¿sí? El libro de Job. Tiene un signo de interrogación porque no conocemos la fecha exacta en el que se escribió, hermanos, Job. No hay una fecha exacta. Nadie tiene una fecha exacta. Hay postulaciones, hay teorías, hipótesis, digamos. Sin embargo, nadie sabe con exactitud cuándo es que se escribió Job. Nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos es que Job vivió en algún momento paralelamente a alguno de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas, hermanos? Abraham, Isaac, ¿y quién más? Jacob. Estos, cuando ustedes escuchen que alguien dice los patriarcas, está hablando de los patriarcas de Israel, y los patriarcas de Israel por lo menos son estos tres. Y aquí ya podemos poner, Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Que son las 12 tribus. Pero los patriarcas son estos tres: Abraham, Isaac, ¿y quién? Jacob. Entonces, en algún momento
dentro de la historia de estos tres patriarcas vivió un hombre llamado Job. Ahora, les puse ahí un recuadro en el cual ustedes van a poder leer por qué es que se cree que Job vive en el tiempo de los patriarcas. Y el asunto es que aunque no sabemos cuándo se escribió el libro de Job, como lo dice el recuadro ahí, ciertos hechos sugieren que Job vivió durante el tiempo de Abraham, cerca del 2000 antes de Cristo. ¿Por qué razón? Aquí vienen algunas razones. Por ejemplo, Job vive por lo menos 200 años. ¿Se acuerdan? Mucha atención con Job, hermanos. Job vive por lo menos 200 años, cosa que era común en los días de Abraham. Todavía en los días de Abraham, las personas, hermanos, van a vivir por lo menos 160 años. Job vive por lo menos 200 años. Después de, hermanos, los patriarcas, recordarán ustedes que la vida del hombre se va acortando, ¿no? ¿Cuánto tiempo terminó viviendo ya el hombre después, hermanos? ¿Cuánto dice la palabra? 120. 120. ¿Y después de 120 cuánto? 80. ¿Se acuerdan que la vida se va acortando? 120. Y luego ya el hombre termina viviendo ¿cuánto? 80. 80 años. ¡Qué tremendo! Entonces Job vive por lo menos 200 años y todavía en Abraham por lo menos 120, por ahí anda el asunto todavía. Ahora, dice ahí el recuadro, después de los sucesos descritos en el libro de Job tuvieron lugar, él vivió, por ejemplo, todavía otros 140 años. Job era muy rico, ¿lo recuerdan? Tal como lo era ¿quién? Abraham. La riqueza de aquel tiempo era medida, por ejemplo, por las posesiones y por los animales. Algo muy importante, Job era sacerdote para su familia. ¿Recuerdan que Job ofrecía sacrificios todos los días? Sin embargo, recuerden que en el tiempo de Job, por ejemplo, en el libro de Job, no se menciona la ley todavía. La ley de Moisés no se menciona. En los tiempos de Abraham tampoco había ley, pero ellos temían a Dios en otra forma. Y eran sacerdotes para su familia. Abraham, Isaac y Jacob también fueron sacerdotes para su familia. Ahora, algo muy importante, en Job, el nombre usado por Dios es el Shaddai. Se menciona 31 veces en el original. Este era el nombre común para Dios que Abraham y los patriarcas y los primeros padres usaron. Lo último que les estaba comentando, en Job no hay referencia a la ley de Moisés ni a ninguna historia de los israelitas. O sea, Job no menciona a las 12 tribus, no menciona a los patriarcas, no menciona nada, de tal manera que son muchas las similitudes de Job con la vida que desarrollaron estos tres, ¿qué, hermanos? Patriarcas. Entonces, con eso podemos acercarnos, llegar a una especie de conclusión que Job, hermanos, vive en el tiempo de alguno de estos patriarcas paralelamente en algún momento que no sabemos. De tal forma que ya pueden ir acomodando su cronología. Así, sería bueno que, por ejemplo, emprendiéramos una lectura del Génesis del 1 al 12 en cronología, y a partir de Génesis capítulo 12 hasta prácticamente hasta el final del Génesis, ir leyendo paralelamente Job, porque ahí es un complemento, una compenetración. Sería algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Aunque Job, insisto, vivió mucho antes que Moisés. Ahí tenemos ya entonces una
una manera ya de ir acomodando la escritura. No van a encontrar una Biblia, o probablemente no conozco todavía yo una Biblia donde, por ejemplo, Job aparezca antes que Génesis, o que Job aparezca en el Génesis, ahí entre alguno de esos capítulos, ahí acomodado, incrustado el libro de Job. Sin embargo, yo les animo, hermanos, yo les quisiera alentar que lean el Génesis, y a partir de Génesis 12, que es cuando comienza la historia de Abraham, hasta por Génesis capítulo, ¿qué les diré? Aproximadamente 36, hermanos, aproximadamente Génesis 36, alternen aquí el libro de Job. Alternenlo, y ahí sería una manera de verdad enriquecedora, insisto, de poder leer así, hermanos, la palabra del Señor. Sería precioso, ¿no, hermanos? Sería un ejercicio bastante enriquecedor. Entonces ya tenemos aquí un primer asunto, digamos, en cierta forma, resuelto con el libro de Job. Generalmente no se conoce, se ignora esta situación. Ok, pasemos a la última cuestión para esta noche, y entonces es, hermanos, es esto que tienen en el recuadro, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? El Pentateuco. Ahorita, hermanos, si tienen alguna pregunta, la pueden ir formulando, pensando en ella. Si algo no se entendió, lo podemos ir con la ayuda del Señor comentando. Pregunta para ustedes, hermanos: ¿en cuánto tiempo se escriben los primeros 5 libros de la Biblia? ¿En cuánto tiempo se escribe el Pentateuco? O sea, de Génesis a Deuteronomio. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se escriben esos libros? Y aproximadamente ¿cuánto tiempo de historia abarcan, hermanos? ¿Alguien? ¿Algún candidato? Por lo menos, ¿en cuánto tiempo de la historia de Israel más o menos abarca? Por lo menos abarcan, estos libros se escriben por lo menos en 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en el desierto? 40. ¿Cuánto? 40. 40 años. Entonces, hermanos, de Génesis a Deuteronomio, vamos a encontrar que el pueblo de Israel vivió estos 40 años en el desierto. Entonces, Moisés, a partir de que el pueblo de Israel sale de Egipto, va ahí a escribir, a narrar, en buena medida, hermanos, que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel desde su salida de Egipto. De eso se trata, ¿no? Aunque obviamente el libro del Génesis nos va a trasladar por lo menos a 6,000 años antes de Cristo, hermanos. Porque se cree que el hombre, el ser humano, tiene en la tierra por lo menos 6,000 años de existencia. 6,000. Entonces el Génesis, lo que ahora sí Moisés hace es escribir desde que el hombre es creado. Y luego Moisés escribe la historia de los patriarcas, escribe a la historia de José, escribe toda esta historia, y ya de lo que se va a tratar el resto de los libros, tanto, hermanos, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es toda la historia de Israel, de las 12 tribus, desde que salieron de Egipto hasta que van a entrar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Sí?
Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo de historia abarcan estos libros? ¿En cuánto tiempo se terminan de escribir toda la obra de los primeros 5 libros? Esa escritura de esos libros ocurrió por lo menos en los 40 años que el pueblo de Israel, ¿cómo anduvo? Dando vueltas. De hecho, el libro de Números, léanlo. Y el libro de Números van a recordar ustedes que es todos los que se murieron en el desierto, ¿se acuerdan? Todo lo que le acontece a Israel, que las serpientes los muerden, que las serpientes los matan, y luego que comienzan también en el libro del Éxodo a renegar por la comida y dicen, no, mejor hubiéramos vuelto a Egipto. Y en el libro de Números aparece que toda la generación de 20 años para arriba se muere, ¿no? ¿Se acuerdan? Y luego ya Moisés termina el Deuteronomio haciendo una repetición y una renovación del pacto y diciéndoles a la nueva generación, miren, sus padres ya se murieron en el desierto. Ahora ustedes asegúrense de entrar a la tierra, ¿qué? Prometida. Entonces, lo que vamos a ver aquí, y en lo que ya no hay problema en estos 5 libros, hermanos, a excepción de algo que vamos a ver ahorita a continuación, aquí sí hay, del Génesis al Deuteronomio, sí hay una cronología de 40 años. De hecho, en el bosquejo, hermanos, les pongo, después de Job, van a encontrar que ahí en negritas, en el bosquejo, dice, salida de los hijos de Israel de Egipto. Se piensa y se cree que los hijos de Israel salieron de Egipto en el año 1446 antes de Cristo, en una ocasión, y trazamos la cronología hace tiempo. Y la mayoría de los estudiosos cree que el pueblo de Israel sale de Egipto en el año 1446. Salen del Éxodo, lo que se narra en Éxodo. Y entran a la tierra prometida los que lograron entrar, porque acuérdense que tampoco ni Moisés entró, ¿se acuerdan? Ni Moisés entró. Los que logran entrar, aproximadamente se cree que entran en el año 1406. Miren, al final del número 7 les pongo entrada de Israel. Ah, es que ahí salió mala copia, perdón, pero en esa parte negrita, en la parte de atrás, si voltean su hoja, hasta mero abajo, ¿verdad que dice Deuteronomio? Número 7. Dice Deuteronomio. Después vienen unas letras en negrita que no se entiende. Ahí dice entrada de Israel a la tierra prometida. Le pueden poner ahí. Entrada de Israel a la tierra prometida. ¿Sí? Lo único que se ve aquí es la fecha, 1406 antes de Cristo. Y de una vez, para los que se les complique un poco, hermanos, recuerden que antes de Cristo la historia o el conteo de los días, de las fechas, es como es hacia atrás, ¿ok? Vamos a suponer que esta es la línea histórica. Aquí nace el Señor Jesús, y de aquí hacia adelante de que nace el Señor se cuenta así, uno después de Cristo, etcétera, ¿sí? Aquí se cuenta en una forma regresiva. Van a contar ustedes, por ejemplo, si ellos salen de la tierra de Egipto en el 1446, el siguiente número aquí será 1445. ¿No se ve? ¿Así? Va la historia corriendo hacia acá, hacia atrás en los años, ¿sí? 1444, así. Por eso, aquí en la hoja, dice que salen en el 1446 y entran a la tierra prometida en el año 1406. O sea, que transcurre ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años.
Ya tenemos entonces, hermanos, una primer cronología de por lo menos los primeros 6 libros de la Biblia. ¿Sí? Ya tenemos una primer cronología. Los libros del Antiguo Testamento, hermanos, para que aprendan o si ya saben cuántos son. Sí. Los libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos son? 39. No. Sí, 39 al Antiguo, hermanos. ¿Y cuántos al Nuevo? 27. Si alguien no lo sabe, hermanos, tome nota, por favor. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. En el Nuevo Testamento hay ¿cuántos? 27 libros. Ok, ya para ir cerrando entonces esto, ya tenemos por lo menos el orden de los primeros 6 libros. Les animo, de verdad, hagan ese ejercicio. Vayan ahí intercalando Job con la historia de los patriarcas y creo que el Señor les puede revelar muchas cosas. Para terminar, hermanos, tenemos Génesis. Dentro de Génesis tenemos Job. ¿Sí? Sí. Después de Génesis sí sigue Éxodo. Después de Éxodo, Dios les da las leyes. ¿Recuerdan las leyes que Dios les empezó a dar leyes, hermanos? Sí. Les empezó a dar muchas leyes, leyes rituales, leyes de lo que se debía comer, lo que no se debía comer, cómo deberían de adorarle. ¿Recuerdan ustedes las leyes del tabernáculo, verdad que son muchas? Desde cómo se tenía que vestir el sacerdote, cómo se tenía que hacer el sacrificio, ¿lo recuerdan, hermanos? Sí. Eso es Levítico, eso es cuando Dios da las leyes. Viene Números, y en el Números, hermanos, el pueblo, ya lo mencionamos, y es muy triste el libro de Números, porque es una generación que finalmente no entra. Y luego, hermanos, no entra ni siquiera Moisés y tampoco entra Aarón, ¿se acuerdan? Y se queda, hermanos, toda esa generación en el desierto. Y después de el libro de Deuteronomio va a ser una especie después de resumen, un nuevo pacto, hermanos. Pero aquí en su bosquejo, en la primera parte, en el número 6, yo le puse ahí una raya. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron, hermanos? Porque ahí sigue, ahí va otro libro. ¿El cuál? En la primera parte del bosquejo. En la segunda parte, perdón. El punto 2. ¿Ya la vieron? Yo le puse ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y el 6 tiene una raya. ¿Ya lo vieron? ¿Qué libro hay? Ahí va un librito, hermanos. Ahí va la porción de un libro. A ver. Ya está faltando, ya Génesis. Ahí, ayúdenme, por favor. Ahí en esa raya, hermanos, ahí por lo menos va el capítulo de un libro. Ya para terminar. Y como lo hacemos en la escuela, si no me la responden, no los dejo salir. A ver, hermano Luis. Ahí falta una porción de un libro. Falta el recreo y si no lo va a dejar recreo, ¿eh? ¿Crónicas? ¿Cuántos votan por Crónicas? Dice la hermana que Crónicas. Ahí va la porción, una porción bíblica. Y la vamos a terminar y con eso vamos a acabar. Hermano Luis, ¿quería participar? Decir Nehemías. Nehemías, hermano Luis, a ver. El hermano Luis dice Nehemías, la hermana Laura dice Crónicas. ¿Primero o segundo? Hermana, ¿primera o segunda de Crónicas? Pues primera. ¿Los dos? Ok, primera de Crónicas. ¿Alguien más? ¿Quién vota por Crónicas?
¿No? ¿Jueces? La hermana Laura dice que jueces. ¿Cuál es qué? Ahí va la porción, una porción bíblica del Antiguo Testamento, pero les digo, no está en cronología. No los voy a dejar salir hasta que me la conteste. ¿No? Muy bien, ya no los molesto mal. Salmo 90. Vámonos en sus Biblias al Salmo 90. Salmo 90, y con este terminamos. Y vean también el contenido del Salmo 90, Pero hermanos. nada más Salmo, Sí. Salmo 90. O sea, nada más el 90. La porción de un texto. Sí. Ahí va el Salmo 90, hermanos. Porque Moisés también escribió un salmo, ¿sí lo sabían? Moisés también escribió un salmo. Los salmos no nada más los escribió David. Moisés también escribió un salmo. Y no sé, alguien... 90, aquí sí van a batallar tal vez los que están leyendo en celular o en digital. Pero, por ejemplo, alguien busque en su Biblia el Salmo 90, o no sé si lo tengan también en digital. La primer parte, antes del verso 1, ¿qué dice? Aquí dice la eternidad Ok, de Dios. sí, eso. Léanlo en voz alta. Aquí dice la eternidad de Dios y la fragilidad humana. ¿Qué más dice? Oración de Moisés, verbo de Dios. Varón de Dios. De Dios. Entonces, ¿quién escribió el Salmo 90? Oración de Moisés, verbo de Dios. Entonces, el Salmo 90, hermanos, se escribe en tiempos de Moisés. Oración de Moisés. ¿En digital así dice también, hermanos? No, no viene. ¿No? En esta Biblia viene también así. Antes del verso 1, ¿qué dice? Yo creo que tiene que venir Sí, dice oración de aquí. Moisés. ¿Ahí qué dice? Oración de Moisés, varón de Dios. Entonces, el Salmo 90, ¿quién lo escribe? Moisés. Moisés. Estamos tratando de armar la cronología bíblica. ¿Qué dice en la tuya, Luis? En la eternidad de Dios y ¿en qué? Fragilidad. No, esta letra está hormiga. La transitoriedad del hombre. ¿Qué más dice? La transitoriedad del hombre. Oración. Oración de Moisés, varón de Dios. Oración, fíjense, de Moisés. ¿Qué? Varón de Dios. Varón. Varón de Dios. Entonces el Salmo 90, hermanos, va en el punto en el cual se está terminando, hermanos, el libro de Números. Entonces ahí en el número 6 pongan Salmo 90. Ajá. En el número 6 pongan ahí Salmo, ¿qué, hermanos? 90. De hecho, algunos piensan que probablemente el libro de Job lo escribió Moisés, otros que lo escribió Job, otros que no, etcétera. Entonces, hasta aquí ya tenemos por lo menos, hermanos, 7 libros en cronología. No probablemente van a encontrar una Biblia que incluya el Salmo 90 aproximadamente en los últimos capítulos del libro de Números o del libro de Éxodo. Pero ustedes pueden acomodarlo aproximadamente, encajar el Salmo 90 ahí, hermanos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo sí tenemos necesidad de conocer bien la palabra. De conocer bien la palabra. Muchas veces cuando se dice salmos, creemos que los salmos todos los escribió David, por ejemplo. No, hay un salmo de Moisés, pero lo acomodaron por allá por salmos por alguna extraña razón. Sin embargo, ese salmo no debería de ir ahí. No debería. Entonces, si tú despegas ese salmo de su contexto, de verdad no lo vas a entender bien. Pero si lo lees en el contexto, lo vas a leer
y lo vas a entender un poco mejor. Entonces, para terminar, vamos a leer, hermanos, vamos a darle una leída al Salmo 90. ¿Sí? Salmo 90, miren. Verso 1, y con esto terminamos. Señor, tú nos has sido refugio de generación ¿en qué? Probablemente Moisés está acordando ahí cómo Dios los libró de Faraón y dice: el Señor es nuestro refugio. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Claro, porque a Moisés se le reveló el Génesis. Esto es el Génesis, hermano. El verso 2 es el Génesis, ¿sí o no? Porque Moisés escribió cómo se formaron los montes, cómo se formó la tierra. Y mira cómo conocía Moisés a Dios. Lo conocía como el Creador. Eso es Génesis. Observen esto. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Eso me suena a mí el libro de Job. ¿No fue quebrantado Job? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Hermanos, ese es el tema de Job, el quebranto y la conversión a Dios. Ese es el libro de Job. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Otra vez, el Dios creador. Los arrebatas como torrente de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. Claro, se está acordando lo que le pasó al pueblo de Israel. Tal vez se está acordando de lo que le pasó a Coré. ¿Se acuerdan a Coré? La rebelión de Coré. Y con tu ira somos turbados. Claro que sí. ¿Se acuerdan lo que les pasó en el desierto? Que la ira de Dios se encendió varias veces. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Claro que sí. Hicieron el becerro de oro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, lo que estábamos diciendo, son 70 años. Y en los más robustos son 80. Ya en el tiempo de Moisés comienzan a vivir 70, 80. Su fortaleza es como molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Se está acordando, hermanos, de lo que les pasó en el desierto. Y más adelante se va a acordar del cautiverio, que fueron 70 años. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Miren el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Él está viendo, hermanos, todo lo que el pueblo ha hecho mal. Y cómo no están entrando. Vuélvete. Ay, perdón. También en Job habla de la sabiduría, lo que significa la sabiduría. Amén. Job habla mucho de la sabiduría también. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Claro, en el desierto el Señor se molestó con ellos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Se está acordando de los 400 años, hermanos, en cautiverio. Y los años en que vimos el mal. Se está acordando de los años de cautiverio. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es una oración, hermanos, conforme a lo que Moisés está viviendo ahí con esa generación que era contumaz y rebelde. Moisés, un hombre de oración. Moisés, un hombre de ruego. Ahí en este salmo se ven, amados hermanos, resumida la historia de todos los primeros libros.
de la historia de Job, del Génesis, de los patriarcas y hasta lo que llevaba viviendo el pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Está condensado en el Salmo 90. Es un complemento. De tal forma entonces que para terminar, hermanos, ya podemos hablar y establecer nosotros una primer cronología para estos primeros 7 libros de la Biblia. Amén, hermanos. Para estos primeros 7 libros